Absolutamente lamentable lo ocurrido con esta menor de edad. Mauricio, muy buenas noches. Se imaginará usted como mujer lo que yo puedo estar sintiendo y experimentando. Pero ahora, pues digamos que se abren como varios caminos, no sé qué tan claros estarán, porque uno sería que se juzgara primero en la justicia indígena, luego pasara ya a la justicia tradicional, pero también queda sobre la mesa pues la declaración del presidente Iván Duque que habla de cadena perpetua y esa posibilidad no se sabe si es real o no, porque bueno, esta ley ni siquiera ha pasado a sanción presidencial. Hola Paula, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente es desde todo punto de vista lamentable y criticable, execrable por completo este episodio. Tiene usted razón en decir que hay un nudo complicado desde la perspectiva de qué hacer con el requerimiento del gobernador del resguardo en Vera, quien ha dicho: nosotros tenemos el derecho de juzgar a esa persona, juzgar a esas personas, esos 8 militares, evaluar y si son culpables castigarlos inicialmente de acuerdo con nuestras leyes indígenas y ya después ustedes verán qué hacen con la justicia ordinaria. Recordemos que en los territorios indígenas, de acuerdo con la Constitución y las leyes en Colombia, rige ese ejercicio de la justicia desde el punto de vista de los indígenas. Por lo tanto, es un dilema muy complicado. Ya el ejército ha resuelto parte del dilema al decir: aquí la justicia militar no va a jugar un rol, que lo juzgue la justicia ordinaria. Pero no puede ser solamente la justicia ordinaria nacional o no puede ser la justicia ordinaria nacional necesariamente, sino también resolver qué es lo que va a pasar con el resguardo. Acuérdense ustedes que los indígenas, devolvámonos 2 o 3 años, marchas, bloqueos, etcétera, etcétera. Hay muchas quejas de los indígenas acerca de cómo se da el equilibrio de derechos y deberes entre las comunidades indígenas y el resto de la población colombiana. Por lo tanto, aquí va a haber un punto de conflicto que vamos a ver cómo se resuelve. Pero el segundo punto de conflicto tiene que ver con qué tratamiento darle a este escándalo del ejército. El presidente sale y dice, a mi juicio de manera precipitada: estos bandidos, creo que por lo menos debería aplicarles el adjetivo presuntos bandidos, es presunto hasta que la justicia se termine pronunciando, pero bueno, dice: estos bandidos la van a pagar, la ley, etcétera, etcétera. Si nosotros nos devolvemos un poquito, nos damos cuenta que este es apenas un escándalo más dentro del ejército, de una seguidilla que no vamos a mencionar en su totalidad porque nos demoraríamos mucho, pero de las cuales uno puede mencionar ciertos hitos. El primero de ellos, recuerdan ustedes, el caso de Dimar Torres, el desmovilizado de las FARC, que terminó siendo asesinado por parte de un soldado y que inicialmente se presentó como que había habido un forcejeo por un fusil y no sé qué. Nada de eso. Punto número 1. Punto número 2. Finales del año pasado, hacia el comienzo del mes de diciembre, nos enteramos que había una red de chuzadas desde el ejército hacia distintas personalidades del país. Y esa red de chuzadas, ¿cómo funciona? Se terminó mandando investigación de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Después nos enteramos que había chuzadas dentro del mismo ejército, de un bando con otro. Acuérdense ustedes que en el ejército y en las fuerzas militares hay prácticamente 2 bandos, unos que están más o menos con el proceso de paz, que fueron más o menos herederos de la tradición de los comandos militares del gobierno anterior, y otros que son los nuevos y están en una disputa permanente de raíz. Y en ese caso, chuzadas entre ellos, háganme ustedes el favor. Después, la lista de la oposición. ¿Se acuerdan ustedes que en redes sociales quien manejaba supuestamente el community manager del ejército tenía una lista que se llamaba oposición, donde había políticos, periodistas, activistas, etcétera? ¿Qué hace el ejército hablando de oposición? El ejército debía ser neutral en términos de cuestiones políticas. Después, el tema de los perfilamientos, el más reciente: 130 personas entre periodistas, miembros de la oposición, etcétera, etcétera, perfilados en distintos archivos y expedientes del ejército. El caso del Ñeñe Hernández, que terminó siendo llevado en un avión de las fuerzas militares de un lado a otro. ¿Por qué diablos llevado el Ñeñe Hernández? Y si ustedes quieren agregar a una notica de color para algunos, terrible para otros, el tema del perro que terminan jugando béisbol con él la semana pasada, un soldado también. Uno puede decir: no, el caso de la semana pasada es aislado, el caso de estos 8 militares es aislado, el caso de los perfilamientos es aislado, el caso de las chuzadas es aislado, el caso del Ñeñe Hernández es aislado. Tantas cosas aisladas ya no dan pues para decir que aquí hay fenómenos totalmente aislados. Y cuando el presidente dice: vamos a llegar hasta el fondo de estas investigaciones, yo le quiero creer.
Yo le quiero querer al ministro de Defensa cada vez que dice que va a haber investigaciones exhaustivas y se va a castigar perfectamente a quien no sé qué. Pero llevamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses de esta seguidilla de escándalos y resulta que no se cambia nada ni en la manera como funciona el ejército, ni en la manera como se castigan, la disciplina está relajada. Creo yo que aquí el presidente de la República tiene que tomar cartas en este asunto, sobre todo porque a diferencia de muchos de los otros escándalos que he mencionado, este va a tener un impacto internacional de magnitudes francamente difíciles de cuantificar.